Buenas noches. Bienvenidos a nuestro estado del arte. Yo soy Francisco Linares, soy ortopedista oncólogo y soy el presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Para nosotros es un gusto que ustedes se conecten con nosotros para hablar de los temas de fragilidad ósea y sarcopenia que afectan a nuestra población. Hoy mezclo mis pasiones en cuanto al conocimiento osteomuscular, por un lado de los tumores, por el otro lado de la fragilidad ósea. A veces no es fácil hacer la diferencia entre cuando un paciente con una osteoporosis severa podría considerarse cáncer o cuando un paciente que ha tenido cáncer comienza a tener riesgo de fracturarse. Vivió y pasó el cáncer. Hoy en consulta, una paciente de 72 años y a nosotros por haber tenido múltiples fracturas y llegó con una densitometría ósea que hablaba de osteoporosis. Sin embargo, le habían tomado 22 estudios pensando en cáncer. Y eso es lo que queremos hoy mostrar, como dos condiciones, una que es muy grave y otra que afecta muchísimo la calidad de vida, se conectan. Cuando eso pasa, tenemos que tener el conocimiento suficiente para saberlo manejar. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar. Muy bien, entonces empecemos con esta invitación de ACOM para conversar de la osteoporosis en el paciente de cáncer. Conflicto de interés. Soy el presidente de la asociación, como les mencioné antes. He sido consultor y conferencista de Amgen para las dos patologías, el cáncer y la osteoporosis. Pero el principal conflicto de interés que tengo al hablarles hoy es esa pasión por el hueso. Una estructura fantástica que nos tolera y nos soporta como nada en nuestra vida. Nos da la posibilidad de caminar, la posibilidad de recorrer el mundo, nos da la posibilidad de estar vivos, vivirlo con pasión, la posibilidad de ejercitarnos, la posibilidad de cuidarnos, y eso nos brinda el hueso. Esta imagen fue la que usamos para la promoción de esta conferencia, y es un paciente mío de hace 3 semanas, que tenía una fractura en la cadera después de haberle hecho un diagnóstico de cáncer 3 meses antes, y llevaba sin caminar 3 meses, y esta era la lesión que tenía. Le dijeron que ya no había mucho más por hacer. Sin embargo, hoy en el control, después de tener un reemplazo articular, volvió a caminar y me decía, doctor, es mucho mejor haber solucionado este problema y seguir adelante que solamente habiendo tenido la posibilidad que me dijeran, no hay mucho más por hacer y dejemos así. ¿Cuáles son los retos de hablar de este tema? El primero, sobrepasar obstáculos personales, obstáculos del paciente, obstáculos administrativos, obstáculos humanos. Y les voy a contar algo de eso. El segundo es que espero no mostrarles tanta pasión por los temas que vamos a hablar. El último es la importancia de la gente y en medio de todo esto, la complejidad que representa de manera consciente, adecuada y sobre todo prudente. El compliance, el interés, la condición de no dejarnos llevar o por hacer mucho o hacer poco, es lo que tenemos que tener centrados, que este conocimiento sea adecuado. 3 fracturas, 3 circunstancias, 3 etiologías y 3 cosas para pensar. Ahí les pongo 3 fracturas de pacientes con cáncer. Una a la derecha, parecida a la que ya les mostré,
una en el medio, que es una trampa absoluta, y la de la derecha, que es claramente una enfermedad metastásica. Entonces, con cáncer nos pueden llegar así como les estoy mostrando, y las condiciones son distintas. La primera, una fractura por fragilidad en un paciente de cáncer de seno. La segunda, un tumor con una fractura en el útero proximal, y era una trampa, ya les cuento qué pasa. Y la tercera, claramente, una enfermedad metastásica de carcinoma de próstata, que ustedes pueden ver la combinación de lo que forma hueso, que es osteoblástico, de lo que se come el hueso político. Y esa es la característica en cáncer de próstata, que es patognomónica de esta patología. Y aquí ven la trampa. Un sábado en la tarde me comentan por WhatsApp este caso de una mujer de 72 años que tiene esta fractura, que era la que tenía en medio de la diapositiva pasada, que muestra esta condición, se tracciona y este es el húmero proximal y ustedes ven que es una fractura, entre comillas, levemente desplazada. Ustedes la ven allí con algo de componente lítico en la parte media y con una gamografía ósea que me habla de una lesión única en el húmero proximal. Un gran reto, porque es una mujer de 72 años que tiene los siguientes antecedentes. 14 años atrás había sido manejada por un carcinoma de seno, fue declarada curada. ¿Con qué la manejaron? Es lo que tengo que conocer y preguntarme si es que el cáncer volvió. Eso es fundamental, porque hay una diferencia enorme entre la fractura patológica por cáncer y la fractura osteoporótica ya por osteoporosis. El enfoque es completamente diferente y el tratamiento, por tanto, es completamente distinto. ¿Y qué pasa si creo que es una metástasis? Tengo que saber si tiene otras lesiones, pero ya les mostré la gamografía y mostrando las gamografías era una lesión única. Y ahí me tengo que preguntar, ¿será que estoy frente a un tumor primario? Un tumor primario de hueso a los 72 años. Me puedo equivocar, tengo que enfocarlo bien. Y por último, preguntarme, ¿será que estoy frente a una condición de osteoporosis? Pues bueno, esta es una situación de la vida real en donde todo lo que les voy a mostrar se integra para que podamos manejar bien a los pacientes. ¿Y qué pasa con el cáncer? El cáncer lo consideramos una sentencia de muerte. ¿Nos vamos a escapar de la muerte? No, todos nos vamos a morir. Pero nuestros pacientes con cáncer, los que conocemos por mucho tiempo, ¿será que se van a morir de cáncer? ¿Se podrán salvar? Cada condición actual, cada día que pasa, hay avances en el tratamiento del cáncer que prolonga la vida. Y si yo me centro en lo que les dije al principio, la sobrevida como oncólogo no es mucho lo que... Y aquí me toca emular nuestra alcaldesa Claudia, más o menos así. Pero lo que sí puedo yo ayudar es a una condición en que el paciente tenga buena calidad de vida. Y esto es lo que sí podemos hacer como médicos, esta condición de la pérdida ósea debido al cáncer. Y el cáncer dejó de ser una sentencia de muerte. Este es el diario El Espectador. No mucha gente lee El Espectador en Colombia. Este es un artículo de septiembre de 2009, en donde la directora para Latinoamérica de la Sociedad Americana de Cáncer nos decía que el cáncer estaba dejando de ser la sentencia de muerte que pensábamos, y que cada momento de diagnóstico adecuado, tratamiento adecuado y seguimiento adecuado prolongaba la vida de nuestros pacientes. Y hay un caso preponderante para nosotros los hombres, el cáncer de próstata se está cronificando de tal forma que ya tenemos pacientes que mantenemos en seguimiento durante 15 o 20 años, incluso con enfermedad metastásica, siguen llegando a la consulta y les mostraré un ejemplo de adelante. Basado en lo que les acabo de decir, 2009 diario El Espectador, 2016 y con actualización 2020, las guías ESMO, que son las guías europeas para manejar el cáncer, nos habla en uno de sus capítulos
de la necesidad de pensar en la salud ósea del paciente. Y son tres áreas las que tenemos que tomar en cuenta. Primero, son las metástasis, que claramente en los carcinomas son frecuentes y serán más frecuentes porque cada vez más nuestros pacientes van a durar más. El segundo es que muchos de los tratamientos de cáncer afectan la calidad ósea. El cáncer de seno, el cáncer de próstata, con su manejo hormonal, alteran muchísimo la remodelación ósea y dañan la calidad del hueso. Y por último, el microambiente de la médula ósea está ligado a la presencia de enfermedad metastásica y el uso de los agentes dirigidos al hueso podría reducir la presencia de metástasis e impacto. En medio de dos condiciones, enfermedad metastásica, está el hecho de conocer que el cáncer es causa de osteoporosis y que el tratamiento empeora la condición. Pero no olviden el tercer punto que les acabo de mencionar. Cuando hablamos de osteoporosis y cáncer, utilizamos los mismos fármacos. Utilizamos antirresortivos habitualmente. Y les voy a mostrar alguna evidencia muy interesante. Cuando yo pienso en pacientes mayores, les doy antirresortivos, puedo retrasar la presencia de enfermedad metastásica. Y eso es calidad. Muy bien, entonces mi propósito y el propósito de la asociación es que tenemos que entender el deterioro de la salud ósea en pacientes con cáncer. Tenemos que pensar que el tratamiento contra el cáncer induce pérdida ósea, la quimioterapia, la terapia antiestrogénica, los corticoides son lo que utilizamos para tratar el cáncer y tienen un alto impacto en la salud osteomuscular. Y por último, la prevención de eventos esqueléticos relacionados en metástasis óseas, dándoles tratamiento para la osteoporosis, podría llevar a que nuestros pacientes estuvieran mejor y no hubiese presencia de eventos esqueléticos. Para entender el deterioro de la salud en pacientes con cáncer, cuando uno le ponen un tema, encontrar en la literatura lo que está buscando es perfecto, osteoporosis y cáncer. Ustedes lo pueden buscar en diferentes momentos y en diferentes sitios y van a encontrar con acceso público a unas publicaciones muy interesantes que hablan cómo el cáncer es el mayor factor de riesgo para osteoporosis, del efecto directo de las células tumorales en el esqueleto, del daño de la calidad ósea por la quimioterapia, de los avances que ha tenido el cáncer en sobrevida y que por esa razón tenemos que cuidar la salud ósea más en los carcinomas de seno, en los carcinomas de próstata y en el mieloma múltiple, en donde en estas tres patologías vamos a tener la posibilidad de tener pacientes durante mucho tiempo para seguimiento y mantenerlos. A principios de este año, la publicación de los doctores Vázquez y Ramírez, Osteoporosis, mitos y realidades, nacional, en donde nos invitaron a la doctora Susana Guío y a mí a hacer este capítulo de osteoporosis en el paciente oncológico, enfoque diagnóstico terapéutico y mucho de lo que les voy a comentar ahorita en esta investigación. ¿Cómo es la relación entre osteoporosis y cáncer? Las neoplasias son causa de osteoporosis secundaria, eso se sabe desde hace tiempo. La mayor mortalidad por cáncer en pacientes osteoporóticos está documentada. Si mi paciente teniendo el mismo tipo de cáncer que otro, adicionalmente tiene osteoporosis, disminuye su sobrevida de manera importante, impactante y significativa. La osteoporosis como secuela después de la remisión o curación del cáncer la tenemos que tomar en cuenta porque hay pacientes que salvamos de la patología oncológica y después se fracturan la cadera, como el primer paciente que les mostraba yo en esta conversación. Y por último, la intervención en el tratamiento del cáncer podría reducir el desarrollo de osteoporosis y viceversa. El que yo trate a un paciente con osteoporosis que ha tenido cáncer le puede trancar un problema adicional posterior de presencia de enfermedad metastásica. Interesante conocimiento para que lo tengan en cuenta en el futuro de sus pacientes. ¿Y qué es lo que pasa
habitualmente con los pacientes en donde se sobreponen las dos patologías. Esta es la curva de densitometría en cuanto a la edad de los pacientes en años y su calidad ósea. Y vemos cómo ganamos densidad mineral ósea cuando somos adolescentes y adultos jóvenes, y eso nos dura, como dicen los geriatras, a los 27 años. Entre los 27 y los 30 años comenzamos a volvernos catabólicos. Perdimos todo el ahorro muscular que hicimos en nuestras primeras 3 décadas de la vida. A partir de los 30 años tenemos una meseta que dura hasta los 40 años. Y esto, a la población joven que me está viendo, recuérdenlo, porque esa condición hace que el pico de masa ósea perdure y se mantenga hasta los 40 años. ¿Y por qué los 40 años? Porque a partir de los 40 años se comienza a perder la densidad mineral ósea, más marcado en mujeres. Empieza la condición de menopausia, y esta condición fisiológica de menopausia hace que los estrógenos, al disminuir, disminuya la capacidad del hueso de producirlo. Entonces, entre los 40 y los 50 años, perdemos ese 1% de densidad mineral ósea al año. Y posteriormente se acelera esa pérdida ósea posmenopáusica, y es cuando estamos frente a lo que conocemos como osteoporosis. Y es el momento en el cual, hacia los 55 años, nuestras pacientes comienzan a tener más riesgo de fracturarse el radio distal. Esa condición hace que posteriormente esa pérdida ósea acumulada hasta los 70, 75 años nos ponga en mayor riesgo el problema grande de la osteoporosis, fractura de cadera. Y si a toda esta condición le sobreponemos que después de los 70 años viene el pico de condición de tener cáncer, no hay forma de evitar que esto se sobreponga. Y esa sobreposición es lo que nos tiene que hacer pensar que el cáncer lo logramos curar. Ese proceso osteoporótico tenemos que tomarlo en cuenta durante todo el día. ¿Y qué pasa con los tumores y su patogenia? Para disminuirnos la densidad mineral ósea. El mieloma, en los cuales el tumor como tal, los corticoides y el trasplante nos disminuyen la densidad mineral ósea. Tengamos en cuenta que el mieloma se produce en el hueso. Hay investigadores que nos dicen que el mieloma es el tumor primario del hueso más frecuente. Y resulta que es verdad, es primario. El hueso es tan noble, mis queridos amigos, que también produce la sangre. Eso tengámoslo presente. Si crece un mieloma, las células óseas se comienzan a reemplazar por las células tumorales, y obviamente hay fragilidad ósea primaria por el tumor. Pero a eso súmenle que el tratamiento habitual es corticoides, y el corticoide deteriora de una manera importante la calidad de vida. Las leucemias, las mastocitosis, el cáncer de seno, los linfomas, el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, el osteosarcoma, los tumores cerebrales, los carcinomas gástricos, carcinomas hepatocelulares, tienen evidencia fuerte de determinar la gran cantidad de efecto sobre el hueso. Y ustedes pueden ver que el cáncer de seno, los linfomas, el carcinoma de próstata, el carcinoma de testículo, de manera directa genera hipogonadismo. Y la condición de hipogonadismo hace que nuestras células, nuestras hormonas de índole sexual afectan nuestra formación de hueso, y por esta razón se presenta. Y esta es la condición en la cual se puede explicar. El estrógeno en salud ósea juega un papel determinante. El estrógeno limita la expresión del RANK y estimula la producción de proteínas. Entonces, cuando le ponemos inhibidores de aromatasa, y les voy a dedicar algunas diapositivas a esta condición, el andrógeno y el estrógeno afecta la capacidad de formación de los osteoblastos. Y en esa condición hay un aumento de la actividad osteoclástica y hay una disminución importante de la resorción, de la formación ósea por aumento de la resorción. En esas condiciones es muy importante medir la paratormona, el calcio y la vitamina D, que como marcadores nos van a permitir saber cómo está la salud de nuestros pacientes. Aquí viene la primera cuña de tratamiento. No olvidemos que tenemos que dar suplementación de calcio y vitamina D
en todos los pacientes que tienen tumores. Y esta condición se encuentra en esta revisión. El tratamiento del cáncer y el tratamiento específico para cáncer de seno y cáncer de próstata implica una inducción de pérdida ósea. Y esta condición hace, en todo este metaanálisis que está publicado en el Journal de Oncología Clínica de noviembre del 2008, nos mostraba cómo de manera significativa el cambio en densidad mineral ósea en todos los artículos evaluados mostraban disminución importante de la densidad mineral ósea y por ende incremento del riesgo de fracturas. ¿Y qué pasa específicamente en el cáncer de próstata? ¿Por qué cáncer de próstata? Porque como les decía antes, una patología que se cronificó. Todos los hombres llegáramos a ser mayores de 85 años, el 95% de nosotros tendríamos cáncer. Entonces, los grandes investigadores de cáncer de próstata ya consideran incluso esta patología como una condición crónica. Y como les decía al principio, tengo pacientes en seguimiento que ya casi completan 20 años y se mueren de otra cosa. En esta condición hacen una evaluación de 105 pacientes con un promedio de edad de 70 años, un antígeno prostático de 30.5. Cuando hablamos de antígeno prostático de 30.5 sabemos que no está tan elevado para pensar en metástasis, pero está elevado para pensar que tiene una condición de cáncer prostático. La prevalencia de osteoporosis subió de 10% al inicio del tratamiento al 22% después de 2 años de tratamiento con hormonoterapia. La densidad mineral ósea disminuyó del 32% al 8%. Se presentaron fracturas osteoporóticas prevalentes en 6 pacientes vertebrales y en 2 pacientes con fractura de cadera. Y uno de estos pacientes falleció por culpa de complicaciones de su tratamiento de fractura de cadera. Entonces, pacientes en seguimiento durante mucho tiempo que sabíamos que estaban en condición de casi curación del cáncer de próstata, comenzaban a tener problemas importantes por el uso de esa deprivación hormonal en cuanto a la calidad ósea. ¿Qué pasa en cáncer de seno? Que los inhibidores de aromatasa son el tratamiento de elección. Inhibidores de aromatasa disminuyen la densidad mineral ósea, que la gran mayoría de las pacientes son mujeres mayores de 65 años que adicionalmente han tomado corticoides por más de 6 meses, que tienen una pérdida del índice de densidad mineral ósea que tienen una condición de índice de baja de masa ósea por debajo de 20 kilogramos por metro cuadrado, que tienen familia con antecedente de fractura de cadera, que pueden tener condiciones en las cuales han tenido una fractura de radio o una fractura vertebral antes de los 50 años y que además fuman. Si a eso le sumamos que los hombres con cáncer de próstata están en manejo con deprivación androgénica, ese riesgo, adicionalmente a los factores presentados, de que el cáncer de seno y el cáncer de próstata tengan una condición coincidente sobre el riesgo de fractura por osteoporosis. Y todos los inhibidores de aromatasa reducen los niveles de estrógeno. Al disminuir los niveles de estrógeno, el letrozol, el anastrozol, la hexametasona hacen un declive muy importante en cuanto a la calidad ósea, y esto es lo que vemos en pacientes que han estado sometidos a condiciones de manejo hormonal. Entonces, esta es la gráfica en la cual es el tamoxifen, el anastrozole, la hexametasona y el letrozole disminuyen de manera importante la densidad mineral ósea y por ende incrementan el riesgo de fractura. Cuando uno compara las pérdidas anualizadas de densidad mineral ósea en la columna lumbar asociadas con el envejecimiento normal, se encuentra que se ven mucho más enfáticas esas pérdidas en pacientes que están recibiendo inhibidores de aromatasa, que tienen trasplante de médula ósea, que están con deprivación androgénica para cáncer de próstata. Se incrementa muchísimo más cuando se combinan las terapias, y tengan mucho cuidado también con la falla ovárica secundaria. Las 5 patologías finales hacen mostrar que es impactante en este tipo de tumores la condición de afectación de la salud ósea en nuestros pacientes. ¿Y qué podemos hacer para el diagnóstico? Medir el colágeno.
Cuando les propongo medir el colágeno, hay dos sustancias que son el N-telopéptido y el C-telopéptido que nos determinan qué le hace el osteoclasto al colágeno. Cuando yo tengo esas posibilidades de estudio, logro diferenciar de manera importante qué es osteoporosis, qué es metástasis. Cuando el N-telopéptido está por encima de 9.8, pensemos en una condición patológica de metástasis por carcinoma. Cuando estamos por debajo de 9.8, podemos estar en una situación de pérdida o fragilidad ósea secundaria. Y tenemos también otros marcadores como la osteocalcina, la fosfatasa ósea que nos miden actividad osteoblástica y en determinación de proteasas, tener en nuestros pacientes con calcio, osteocalcina, hidroxiprolina e hidroxilicina nos permite determinar con marcadores bioquímicos el conocimiento de la calidad ósea de nuestro. ¿Qué deberíamos pensar en prevención? Cuando tenemos un paciente con cáncer, que ya sabemos y podemos presumir que tiene pérdida ósea, y están en tratamiento adicional con inhibidores de aromatasa o de flexión androgénica, las guías ESMO nos recomiendan tomar una densidad mineral ósea, incrementar el ejercicio de nuestros pacientes y ojo, esto es incrementar ejercicio, no es actividad física, porque hago énfasis en esto. Muy distinto todo lo que hacemos con nuestro cuerpo para hacer nuestras labores normales, cuando cambia radicalmente, si yo me pongo unos tenis y arranco a pensar en que quiero fortalecer mi cuerpo. Los pacientes de cáncer es raro que estén tan frágiles como para que no les podamos decir vuelvan a tener actividad física o ejercicio. Tómenlo en consideración porque hay evidencia muy importante en la que el ejercicio mejora de manera independiente e individual la supervivencia. El cáncer de seno está probado en mieloma múltiple, está probado en cáncer de próstata, está probado en dieta. Es muy importante reducir alcohol, por supuesto, parar a los pacientes que fuman y ojo con el uso de antirresortivos. ¿Sí? Porque tenemos la condición de unos fármacos que activan nuestro metabolismo óseo de manera impactante y esa activación, mejorando el metabolismo óseo, podría retardar de manera significativa eventos isquémicos secundarios. Y hay metaanálisis que prueban lo que les acabo de mostrar. Los bifosfonatos adyuvantes en el tratamiento del cáncer temprano seno hicieron que esas pacientes sometidas a este tratamiento retardaran la presencia de metástasis o no las presentaran. Entonces aquí estamos hablando de una condición fisiopatológica en donde si tranco los osteoclastos, no le voy a abrir la puerta a que el tumor hueso. Esto es importantísimo. Ojo con lo que les estoy diciendo. Usar bifosfonatos. Los pacientes con cáncer están mayores, no tienen metástasis, pero les comienzo a tratar su osteoporosis. Les puede estar dando a largo plazo de prolongar su existencia o salvarle. No lo olviden, ténganlo presente, porque estas herramientas tienen todo el sentido para ser usadas. Y hay metaanálisis mostrado que tratamientos con bifosfonatos, no bifosfonatos o placebos, incluyendo pacientes con enfermedad metastásica, hacía que en pacientes con cáncer el solo hecho de utilizar bifosfonatos mejorara la sobrevivencia. Ténganlo presente. Y esto está mediado en diferentes tablas del número de pacientes incluidos y está en Lancet presentada esta evidencia. ¿Qué usar? Tenemos dos antirresortivos muy potentes, el ácido solerónico y el denosumab. Son muy parecidos en cuanto al efecto que podemos tener para controlar enfermedad metastásica y controlar el riesgo de fractura en osteoporosis. Las dosis cambian y ustedes lo saben. Denosumab, una ampolla de 60 miligramos semestralmente. Estoy hablando de cáncer, denosumab 120 miligramos mensual, que después puedo pasar a trimestral y mantenerme en esa condición hasta que mi paciente lo pueda llevar a una situación parecida a la osteoporosis
y me quedo con inyecciones de 60 miligramos a 6 meses, o el ácido zoledrónico, que para osteoporosis son 5 miligramos al año, y cuando hablamos de tumores, 4 miligramos mensuales. Podemos llevar a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses, y como les conté, nuestros pacientes se cronifican y ya lo que nos llegan a preguntar a consulta es: vea doctor, después de 5 años con usted vengo a que me formule el bifosfonato que me hace falta. ¿Y qué pasa con esta evidencia? Que el uso de cualquiera de estos dos antirrestrictivos retarda la complicación esquelética en pacientes con cáncer 8.2 meses. 8.2 meses, colegas, es un montón de tiempo en pacientes con cáncer. Y decirles que no tienen metástasis por ese tiempo es una condición anímica, emocional y personal muy agradable. Reduce el riesgo de aparición de eventos esqueléticos de manera individual en el 17% de los casos. La evolución de la enfermedad puede ser similar, pero ¿qué condiciones tiene el denosumab sobre el ácido zoledrónico? Que no tengo que monitorizar la función renal, más hipocalcemia con denosumab, igual necrosis de mandíbula, y la aplicación de uno sobre el otro es más fácil y más rápido. Está publicado en las Journales de Oncología de 2010 y hay una nueva revisión en 2021 que es un suplemento de este artículo donde la evidencia es incluso más importante. ¿Qué pasa con los agentes antirresortivos eficaces y aprobados para lo que les acabo de mencionar? Para prevención de eventos esqueléticos relacionados, y prevención de eventos esqueléticos relacionados me refiero a compresión radicular, hipercalcemia, fractura o necesidad de uso de radioterapia en pacientes que tienen cáncer, prevención de enfermedad metastásica para cáncer de seno. Y miren lo que les estoy diciendo, esta es la guía europea actual de su recomendación: prevención de metástasis en cáncer de seno, ácido zoledrónico; prevención de metástasis para cáncer de próstata, denosumab; y para prevención de la pérdida ósea por el tratamiento que se maneja en cáncer, está casi todo lo que tenemos a mano: denosumab, ácido zoledrónico, alendronato, risedronato, ibandronato y pamidronato pueden ser utilizados. ¿Qué condiciones? Importante que el denosumab está indicado para próstata. ¿Cuál es la prevención del uso profiláctico de antirresortivos para prevenir metástasis? Alguien se hizo esa pregunta, yo me la había hecho hace ya bastante tiempo, pero esta me la contestaron ya en la literatura. 432 pacientes demostraron una prevención muy importante de 4.2 meses o de 3.7 meses para la prevención de presencia de enfermedad metastásica teniendo osteoporosis y sobrepuesto la patología. En resumen, el uso profiláctico nos mantiene libres de enfermedad metastásica durante 7.5 meses. Y esto está mostrado en el Journal de Oncología Clínica en este reporte del 2000. ¿Qué pasa en el presente? En el presente, los efectos del denosumab en la densidad mineral ósea en las mujeres tratados con inhibidores de aromatasa producen una condición en que la densidad mineral ósea de la columna lumbar se incrementa y eso hace que el riesgo de fractura disminuya. No se documentó hipocalcemia ni necrosis de mandíbula en estos pacientes, y las mujeres que tenían tratamiento con inhibidores de aromatasa como terapia adyuvante y aquellas con evidencia de osteoporosis y densitometría fueron las que fueron evaluadas en el trabajo. La nanotecnología parecería ser el futuro, y en esa condición la efectividad de nanopartículas de hidroxiapatita disparadas sobre el hueso con osteoporosis o con cáncer podría disminuir la fragilidad. Esto está publicado en el Journal de Avances en Biotecnología. Esto ya parece de ensueño, pero ya parece ser también muy cercano la posibilidad de jugar con este tipo de moléculas que nos van a llevar a que de una manera muchísimo más lógica nuestro hueso tenga ese dinamismo metabólico que lo caracteriza. Voy a terminar con nuestro caso sorpresa. Acordémonos que el cáncer afecta a la salud ósea, que este daño es prevenible,
que se puede y se debe mejorar la calidad de vida, que cuando hablamos de esto no estamos hablando de supervivencia, eso lo dejamos al oncólogo clínico, pero es responsabilidad de todos nosotros mejorar la calidad osteomuscular de nuestro. Esta era la resonancia de mi paciente que les mostraba en la radiografía y fue necesario tomarle esta resonancia porque, como les dije antes, en la masa de tejidos blandos tiene ese húmero proximal y ese húmero proximal tenía un sarcoma y en este caso es un condrosarcoma grado 2 que era un primario que, como se acuerdan, se veía como lesión única en la gamografía, que no podía ser considerado enfermedad metastásica en osteoporosis y que el tratamiento, por ser un sarcoma, iba a representar una cirugía de este estilo, la resección del húmero. En la consulta de hoy, si están mis estudiantes que me acompañaron hoy en la consulta, vimos a este paciente en donde su gamografía ósea mostraba una evolución muy adecuada de su cáncer de próstata con los nódulos secundarios. Que pese a tener 84 años, se mueve en esas condiciones y cuando revisamos su radiografía nos comenta que 5 años antes, más por osteoporosis que por metástasis, se había fracturado era el lado derecho. HS en muy buena posición. Soy Francisco Linares, este es mi correo electrónico. Cualquier pregunta relacionada sobre este tema estoy para servirles. Soy, como les conté, el presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis. Para mí es un gusto estar con ustedes y no saben cuánto les agradezco este acompañamiento de hoy. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado esta conferencia. Gracias. Estoy para servirles en preguntas. Vamos a ver el chat. No puedo ver el chat. ¿Alguien me podría ayudar, por favor, con las preguntas? Bueno, si lo quieren hacer en vivo, también les podemos habilitar el micrófono. Pues de acuerdo a lo que teníamos nosotros planteado en tiempo, me tomé 40 minutos para el tema y dejábamos 20 minutos para discusión. Hay una condición en la cual o no me entendieron nada, que es perfectamente factible, o simplemente dijeron ya sabíamos todo lo que este señor dijo, no hay nada más que preguntar. Entonces, pues, si siguen conectados, lo único que les puedo decir es enfatizarles el mensaje: el cáncer no es el final de la vida. Ver a los pacientes tan especiales que se vuelven muy cercanos a nosotros, de niños muy pequeños hasta adultos mayores, tiene todo el sentido de tratarlos de manera humana y en esto se resume lo que les estaba planteando. Como ortopedista, yo me imaginé que mi vida iba a ser tratar fracturas o hacer reemplazos articulares, que es lo más fácil y lo más bonito de todo. Pero la ortopedia oncológica me permitió revolverlo todo. Revolverlo, pues, un placer para mí poder hablar de salud ósea en cáncer. Gracias. ¿Cuál es? Esa es una gran pregunta. ¿Quién la hizo? ¿Quién sabemos el nombre? No sé por qué no veo el chat. Lástima. Doctor, es muy interesante su pregunta, o doctora. Eh, Hoy tuve una paciente que se llama Deidra en mi consulta. Ella tenía 15 años cuando la conocí y había recibido corticoides, tratamiento de leucemia durante 6 años. Y ella hizo una necrosis de las articulaciones y se salvó de su leucemia. Y hoy me visitó, tiene 34 años. Hoy Deidra tiene 34 años. Y, y durante el tiempo que estaba con su necrosis avascular,
salió una publicación que nos hablaba del denuximab en manejo de necrosis vascular de secundaria corticoides y le dimos un tratamiento con denosumab, le permitió mejorar muchísimo su calidad de vida y tiene necrosis vascular de los dos húmeros proximales y de los dos fémures distales y de las dos fémures proximales. Estaba en unas condiciones muy malas, piensa que se salvó de la leucemia, no podía moverse. Haciéndole procedimientos quirúrgicos más uso de antirresortivo, mejoró su condición. Esta es una situación de necrosis vascular de los huesos que también se produce por tratamiento de cáncer. Pero en los niños, específicamente los que yo manejo, que son niños con osteosarcoma, el enfoque es distinto, porque los niños se afectan por tumores primarios de hueso. Y tienen la capacidad de regeneración fantástica. Hasta hace unos años nosotros teníamos hueso estructural para mantener a nuestros pacientes biológica adecuada. Y uno pensaba que porque eran niños iban a cicatrizar muy bien. Los tumores de este estilo, en cuanto utilicé yo, cuando utilicé yo alioinjertos estructurales y algunos no pegaban, me obligó a comenzar a estudiarlos metabólicamente. Cuando me di cuenta que en pacientes niños, mientras están en su tratamiento oncológico, les dicen que no jueguen, que no salten, que no hagan ejercicio, no tomen el sol. Y casi todos mis pacientes niños tienen déficit de vitamina D. Entonces, pensar en la calidad ósea en niños es completamente lógico cuando se tienen problemas oncológicos. Dado porque los niños, al tratar de protegerlos, les quitamos su condición de niños. Ellos ya no hacen actividad. Esto está pasando casi con todos los niños. Ya los niños no saben a jugar en sus casas dándole los videojuegos. Y eso hace que tengamos que pensar en salud ósea en unas condiciones que antes no teníamos en mente. En resumen, pacientes niños o muy jóvenes también se afectan en su calidad ósea. Tenemos que evaluarla. Es una de las condiciones en las cuales pido densitometría en pacientes no posmenopáusicas, pacientes en hombres mayores de 65 años, y si quiero tener un reporte de calidad ósea en mis pacientes y si la sobrevida me está dando la oportunidad, comenzar a modificar de manera importante el efecto tanto del quimioterapéutico como del cáncer primario para que la salud osteomuscular de mi paciente sea adecuada. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Gracias, doctora. Muchas gracias por la pregunta. Sí, señora. Tenemos un paciente que, de acuerdo a lo que como me la leyeron, es una mujer de 65 años con cáncer de seno. No sabemos, y no me preguntan si tiene enfermedad metastásica o no. Yo a esa paciente le tomaría una densitometría ósea y si tiene una valoración de osteopenia y osteoporosis, le daría antirresortivo como primera elección. Y recordemos que cuando hablamos de cáncer, nos quedamos como terapéutica única los antirresortivos. El osteoformador, que es teriparatide, contraindicado en cáncer. Entonces, el único recurso farmacológico va a ser antirresortivos y documentamos osteopenia o osteoporosis. Tenemos toda la justificación, no tenga enfermedad metastásica, de iniciar antirresortivos. En caso de que tenga densidad mineral ósea normal, tenemos que tomar medidas de prevención, hablarle a nuestra paciente de hacer ejercicio, hablar a nuestra paciente de tomar calcio y vitamina D, idealmente medir niveles y hacerle un seguimiento en una consulta de metabolismo óseo, sea por geriatría, por endocrinología, por reumatología o por ortopedia, que es lo que coincidimos nosotros en nuestra, incluso ginecología, que podría manejar este tipo de tratamiento. Sí, señora, sí estaría indicado. ¿No hay más preguntas? TBP
Perdón, a mí me toca repreguntar. ¿TBP se refiere a trombosis venosa profunda? Porque no veo yo el chat. Entonces, aquí ya veo varias preguntas. Muy bien. A ver, el doctor Luis Antonio preguntó, en una paciente con antecedente de cáncer de mama a los 30 años y una TBP, trombosis venosa profunda, ¿qué recomendaciones se puede hacer para prevenir el deterioro de la salud ósea si no se puede usar por la TBP terapia hormonal? Yo no utilizaría, gracias por la pregunta, en un paciente de 30 años y tiene trombosis venosa profunda. Mi condición de ortopedista me haría no pensar, obviamente, en terapia hormonal secundaria. Me imagino que los oncólogos la podrían llegar a utilizar y yo le iniciaría antirresortivos si en la densidad mineral ósea encuentro diagnóstico de osteopenia o osteoporosis. Eh, Cuando tiene antecedente de cáncer de mama y tiene adicionalmente trombosis venosa profunda, obviamente la terapia hormonal no estaría indicada. Aquí veo entonces, en pacientes con cáncer y osteoporosis que hacen OMAM, ¿qué es OMAM? No sé qué es OMAM. ¿Cuál tratamiento recomienda para recuperar la alta de esta alteración y cuáles antirreceptivos reinicia luego de una obsonicosis de mandíbula? ¿Qué es OMAM? ¿Me podrían, por favor, contar qué es OMAM? No sé qué es OMAM. Doctor Rodríguez, ¿qué es OMAM? Y pues lo que sí le puedo responder es la segunda parte. La osteonecrosis de mandíbula tiene 6 fases distintas. En las primeras 4 fases de osteonecrosis se puede continuar manejo y el manejo en este caso es de Noxmap. Si tienes quinta y sexta fase de osteonecrosis con una gran destrucción del tejido blando o con riesgo claro de infección, hay que suspender durante un periodo de tiempo antirresortivo. Si la condición persiste, se suspende del todo y pues toca aquí sobreponerse a calidad ósea secundaria, entonces si presenta esa complicación, reinicio. Osteonecrosis de los maxilares asociadas a medicamentos. Perdóneme, no conocía esa sigla de esa manera. En pacientes con cáncer de osteoporosis que hacen OMAM, ¿cuál tratamiento recomienda para recuperar esta alteración y cuál antirresortivo le inicia la buena osteonecrosis? En los sitios donde yo trabajo, los pacientes de osteonecrosis de mandíbula los maneja un odontólogo oncólogo, en mi caso es el doctor Arturo. Él hace la subdivisión de los 6 tipos que les comentaba antes y esos 6 tipos de manejo hacen alguna posibilidad de reinicio de antirresortivos, en algunos casos eliminación completa de la terapéutica, como les decía, en el estadio 5 y 6 de osteonecrosis de mandíbula. Y Sandra me dice, sí, doctor, con metástasis ganglionar. Las metástasis ganglionares son muy interesantes sobre si se deben pensar o no en el uso de antirresortivos. Hay una evidencia muy interesante en cáncer de próstata, en donde los nuevos sistemas de PET scan nos pueden determinar afectación ganglionar y en esa condición, cuando damos antirresortivos, evita que la situación del ganglio llegue al hueso y afecte con metástasis óseas a nuestros pacientes. Creo que ya no hay más preguntas, no veo más preguntas en el chat. Bueno, pues de verdad les agradezco mucho su participación. Es muy interesante para mí las personas que están conectadas con nosotros porque pues el tema no es fácil dentro de la perspectiva general
de la atención de pacientes. Les agradezco muchísimo las preguntas, les agradezco mucho su atención y desde la Asociación Colombiana de Osteoporosis estamos para servirles cualquier tema relacionado con salud osteomuscular y las diferentes patologías que la afectan. Soy Francisco Linares, ortopedista oncólogo, y ha sido para mí un gusto hablar con ustedes esta noche. Muchas gracias, muy amables.